El viento de la frontera no perdona, no tiene misericordia, no acaricia, castiga. Ese amanecer, las nubes bajaban tan bajas que parecía que el cielo se había cansado de mirar tanto dolor desde lo alto. En la entrada de un pequeño pueblo polvoriento, una silueta colgaba de un árbol seco. Una figura delgada, en silencio, oscilando al ritmo del viento. Una mujer, una niña, quizá, colgada y amarrado a su pecho, un cartón sucio con una palabra escrita a cuchillo: traidor. Nadie se detuvo. Nadie lloró. Nadie preguntó. Era una más entre las muchas que habían cruzado la línea invisible entre lo que el pueblo consideraba honra y vergüenza. Pero alguien la vio, no con los ojos, sino con las heridas. Su nombre era Samuel, un ranchero silencioso, más bestia que hombre según los rumores. Vivía a 2 días a caballo del pueblo, solo, desde que enterró a su esposa y a su único hijo en la misma semana. No hablaba, no bajaba la cabeza y no preguntaba. Pero esa mañana, cuando bajó al pueblo por sal y herraduras, algo lo detuvo. Un son de madera crujiendo, el gemido seco de la cuerda, la muchacha colgada. Todavía se movía. Samuel desmontó. El pueblo lo miró, murmurando, pero él no dijo palabra. Tomó su cuchillo, cortó la soga y la cargó en sus brazos como si fuera una cruz, leve, rota, mas viva. «Está muerta», dijo un vendedor de armas, escupiendo nochao. Samuel miró al hombre, luego al cartel aún pegado al cuerpo de la muchacha. «Traidor». Pero él no creyó, no preguntó. Solo la montó en su caballo y se fue. El pueblo no lo detuvo, pero tampoco olvidó. La muchacha despertó 3 días después, en una cabaña de madera, entre mantas ásperas y olor a té de raíz. No podía hablar, ni moverse, solo respirar. Y frente a ella, sentado en una silla de roble con una escopeta cruzada en el pecho, estaba él. El hombre que no preguntó, el que no la dejó morir sola. Y sin saber su nombre, sin saber su historia, Samuel la miró como quien mira a un fantasma, y dijo, con la voz ronca de quien no hablaba hacía años: «Nadie merece morir colgada». Ella no recordaba su propio nombre, no al 3er día, ni siquiera en el dormitorio. Samuel simplemente la llamaba niña, y ella no llamó a nadie. Ella solo miraba el techo de madera, con los ojos hundidos, como si todavía estuviera colgada de ese árbol, incluso respirando. Durante la primera semana, la alimentó con caldo de huesos. El lunes, con puré de patatas. En el tercero, intentó huir, pero no pudo alcanzar la valla. El cuerpo todavía está débil, la mente aún más. Samuel la trajo de nuevo a sus brazos, como la primera vez, sin decir palabra. La puso en la cama, le subió la manta hasta el cuello, y por primera vez sus ojos se crisparon. Ella esperaba un castigo, una bofetada, un grito. Pero lo único que oyó fue el crujido de la madera y una frase susurrada entre dientes apretados. «No me importa por qué te hicieron eso. Solo quiero que vuelvas a ser una persona». Ella lloró, pero no hay sonido, porque el sonido todavía dolía. En la 4ª semana ella habló. Una palabra: «Sofía». Samuel no reaccionó. Él simplemente asintió y por primera vez quitó el cartel que todavía estaba colgado en la pared de la cabaña. El mismo que alguien le ató al pecho a modo de sentencia. «Traidor». Él rompió el papel en pedazos, lo arrojó al fuego, y mientras las llamas bailaban, ella preguntó: «¿Quieres saber por qué me colgaron?».
Él se quedó en silencio. Entonces respondió: «No». Ella no entendió, pero por primera vez sonrió. Samuel no quería verdades. Yo quería silencio, para no escapar del pasado. Pero coser un regalo no hace preguntas. Sofía empezó a encargarse de la estufa, de los pollos, de las heridas del caballo, y él empezó a dejar que ella se encargara de ello. Por la noche se sentaban frente a la chimenea. No hablar, solo el sonido del viento afuera y lo que no hacía falta decir. Hasta que llegó una carta sin sello, arrojada a la valla con una piedra atada a ella. Fue corto, solo decía: «Vive, sabemos dónde está, regresaremos. Samuel el león, bien». Se lo metió en el bolsillo. Sofía no vio, pero esa noche permaneció despierto, con la escopeta al lado de la silla, y la mirada se volvió hacia la puerta. A la mañana siguiente Sofía se despertó con la sensación de que algo invisible había cambiado. Samuel estaba en la puerta, ya vestido para montar, pero sus ojos no estaban en el horizonte, estaban dentro de ello, y eso era nuevo. «¿Confías en mí?», preguntó. Ella dudó, no por falta de confianza, pero porque ya no sabía lo que significaba esa palabra. Intentar. Samuel asintió, montó su caballo y desapareció por el sendero de piedra. Durante el día sintió que el miedo se apoderaba de ella, un miedo que conocía bien, el miedo a ser descubierto, de ser arrastrada nuevamente por aquellos que la llamaban traidora. Fue entonces cuando decidió escribir, no para explicarle, pero para recordarse quién había sido. «Mi nombre es Sofía Navarro, hija de un español con sangre comanche. Me prometieron a un hombre que me veía como moneda de cambio. Cuando intenté huir con mi hermana, él la mató y me entregó al pueblo como culpable. Dijeron que había traicionado el honor de la familia. Me ataron, me arrastraron, y el último día de invierno me colgaron. No me mataron, pero me borraron, hasta que me vio, y no me preguntó nada. Ella dobló la carta, lo guardó dentro de la polvorienta Biblia que estaba junto a su cama, abierta durante años en la misma página. Salmo 91. Ella no era religiosa, pero había allí una promesa que parecía haberse cumplido. «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán». Cuando Samuel regresó, traía 2 armas nuevas, harina y un pañuelo escarlata. «Para ti», dijo entregándole el pañuelo. Ella miró confundida. «Si te vuelven a buscar, no te reconocerán». Era la primera vez que hablaba de ellos. Fue la primera vez que admitió que estaba en peligro, pero no había miedo en su voz. Hubo decisión. Esa noche, por primera vez, Sofía durmió fuera de su cama. No porque la expulsaron, pero porque estaba sentado a su lado, cerca del fuego, con la mirada fija en la oscuridad a través de la ventana. Y allí, en silencio, por primera vez, ella se sintió protegida. 2 noches después, los perros comenzaron a ladrar. No por hambre, pero por algo que vino de la oscuridad. Samuel ya estaba esperando. Estaba de pie, con la escopeta en la mano, mirando la niebla baja que se elevaba desde el bosque como una serpiente. Sofía sintió que se le encogía el estómago. Ella reconoció ese olor en el aire. Fue lo mismo que la noche en que su hermana fue arrastrada por la ventana meses atrás. El olor de la injusticia, disfrazada de justicia. 3 caballeros, caras cubiertas, voces familiares detrás de escena. «Buscamos a una mujer, fue condenada, escapó de la horca». Samuel no respondió.
Dicen que un salvaje la salvó, uno que vive solo, con el rostro manchado de dolor. Silencio. Uno de los hombres se bajó de su caballo y pisoteó fuertemente el porche de madera. Si ella está aquí, te acusarán de cómplice, ranchero. Podrías perderlo todo. Samuel permaneció inmóvil, hasta que, desde el fondo de la casa, una voz débil, femenina, llegó a través de la puerta. Ella está aquí. Sofía apareció, cabello trenzado, pañuelo escarlata alrededor del cuello, manos abiertas. Pero ya no es lo mismo. El hombre sonrió, triunfante. Entonces volverás con nosotros. No hay elección. Fue en ese momento que sucedió lo imposible. Samuel dio un paso adelante, despacio, con la escopeta bajada, pero con voz firme como nunca antes. Sí, hay una elección. Silencio. Y lo hiciste el día que ahorcaste a una mujer inocente. El tercer hombre, todavía a caballo, amartilló el arma. Samuel levantó el suyo, pero no disparó. Ve y dile al juez que aquí no hay ningún traidor, hay un superviviente. Y si regresan, traigan al diablo con ustedes, porque él será quien venga a buscar sus cuerpos. Los hombres se retiraron, no por miedo, pero por algo peor. Lástima. Avergonzada de ser vista por un hombre que no habla, y ahora dijo lo que el mundo estaba intentando mantener en silencio. Sofía cayó de rodillas cuando se fueron, pero él no lloró. Samuel se acercó, le puso la mano en el hombro, y él dijo, «Ahora tienes un apellido». Ella lo miró sin comprender. Completó, «Sofía Navarro, de la Frontera». La primavera ha llegado, y por primera vez trajo algo más que polvo. Los árboles tienen hojas nuevamente. Las gallinas empezaron a poner huevos nuevamente, y el viejo pozo brotaba sin necesidad de cuerda. Fue como si hasta la tierra supiera que alguien había vuelto a la vida en esa casa. Sofía se despertó antes del amanecer. Él cuidaba la tierra, el huerto, el pan, y Samuel la observaba, desde lejos, con los ojos de un hombre que ya ha enterrado lo que amaba, y ahora tiene miedo de volver a amar. Una mañana, mientras ella preparaba café y él afilaba la cuchilla en el porche, dijo, «Antes de morir, mi hermana me llamaba Fuego». No lo entendí. Samuel no respondió, pero por la noche encendía la chimenea antes y le puso una manta sobre los hombros. Pasaron los días, luego las semanas, nadie regresó, nadie habló del pasado. Fue como si la vida hubiera presionado reinicio en esa cabina. Un día llovió como nunca antes, truenos, viento y barro subiendo por la puerta. Sofía corrió a salvar a las gallinas, resbaló y cayó en el barro. Samuel corrió hacia ella y la recogió tal como la primera vez. Ella se rió, no él. Pero cuando llegó al espejo y vio su cara sucia, sus trenzas sueltas, su pañuelo mojado, dijo, «Parezco un salvaje». Samuel respondió, «No, parece que está vivo». Esa noche volvió a escribir, pero no recordar lo que era. Y sí, para dejar constancia de lo que se convirtió. Hoy, por primera vez, no me dolía respirar. Hoy mi nombre no me pareció una herida. Hoy, cuando me miró, me vi a mí mismo. Ella cerró el cuaderno. Él miró hacia un lado. Samuel dormía en la silla, con la escopeta en su regazo, y el corazón desarmado. Fue en una noche sin luna que todo cambió. No hubo ningún beso, ninguna promesa, ni siquiera una hoguera grande. Solo una taza de té compartida entre los dos, manos que se tocaron por accidente y una mirada demasiado larga para ser solo silencio. Sofía durmió en el suelo de la sala por elección propia. Dijo que se acostumbró a dormir cerca del suelo,
Pero esa noche, Samuel extendió un colchón junto al de ella, sin habla, sin intenciones, solo presencia. Ella no preguntó por qué, pero él susurró: ¿qué somos? Samuel se tomó su tiempo. Entonces respondió: supervivientes. Ella cerró los ojos, pero por dentro, él sonrió. Al día siguiente, cuando iba al río a lavar la ropa, Sofía se cruzó con dos mujeres del pueblo. Los mismos que dieron la vuelta a la cara cuando la ahorcaron, ahora la miraron con los ojos bajos, quizás vergüenza, quizás culpa. Uno de ellos dijo: tienes suerte. No ha vuelto a mirar a nadie desde que perdió a su hijo. Sofía no respondió, pero cuando regresó a casa vio a Samuel en el establo, cuidar a un caballo enfermo, con la delicadeza de quien tiene un secreto entre sus dedos. Ella se acercó, cogió un paño, se arrodilló a su lado y le dijo: no soy tu esposa. Samuel no miró. Lo sé. Ella continuó: pero fui parte de esto. Él miró hacia arriba y él dijo: no eres parte de ello. Ella sintió que su corazón se hundía hasta que completó: tú eres la raíz. Esa noche compartieron la misma cama. No hay prisa, sin fuego, sin habla, solo dos cicatrices tocándose, como si el dolor de uno hubiera sido hecho a la medida del otro. El sonido vino antes que el polvo. 6 caballos, piernas pesadas, ojos de acero. Esta vez no vinieron a hablar. Samuel ya lo sabía. Estaba en el granero, afilando un cuchillo que no quería usar. Sofía sentiu no ar. Un escalofrío me recorrió la columna, el mismo resfriado de antes de la cuerda, antes del final. Ella intentó correr hacia él, pero Samuel la sujetó firmemente. «No, toma el sendero del norte, ahora. No, no volveré a escaparme. Esto no es una huida, es un regreso. Ahora tienes un lugar al que regresar». Ella lloró, pero él estaba firme, como si todo ese silencio acumulado durante años fuera solo para este momento. Ella dudó, pero funcionó. Dejó el pañuelo escarlata sobre la mesa, como alguien que deja una parte de su alma. Samuel lo recogió, atado al brazo, y luego se fue. Afuera, los hombres estaban armados. Entre ellos, el mismo que había tirado de la palanca de la horca, la misma que dijo: «Ella traicionó la sangre». Ahora sonríe. «Vinimos a terminar lo que empezamos». Samuel respondió: «Ella terminó lo que tú empezaste». Y sobrevivió. El hombre se rió, pero no esperaba que Samuel diera el primer paso, ni siquiera el primer disparo. El intercambio fue rápido, 2 cayeron, pero Samuel también fue alcanzado, en el hombro, no lado, con orgullo, pero no en el corazón, porque el corazón ya estaba con ella. Cuando todo se detuvo, el polvo se asentó y el sol brilló por primera vez en días. Sofía ha vuelto. Correr. Encontró a Samuel sentado, sangrando, pero sonriendo. «Te dije que eras la raíz». Ella se arrodilló y se secó la sangre. «Y tú eres la tierra donde encontré coraje». Samuel estaba acostado en la cama de madera, como si descansara después de una larga cosecha. Sofía limpiaba cada herida como si regara raíces, pero la sangre era más terco que la vida. Él la miró, sin dolor en los ojos, solo entrega. «¿Recuerdas lo que te dije? Esa noche dormimos uno al lado del otro». Ella asintió. «Dijo que éramos supervivientes». Samuel sonrió. «Bueno, pues, los supervivientes no viven vidas a medias, lo viven todo, hasta el final». Ella tomó su mano, como quien sostiene un puente a punto de derrumbarse. «No digas eso.
Ya te pondrás bien. Cerró los ojos por un momento. Entonces, con una voz casi silenciosa: ¿Aún tienes esa bufanda? Ella tomó el pañuelo escarlata, ahora manchado de sangre, y lo puso sobre su pecho. Samuel lo abrazó. Besado. Entiérralo conmigo, pero vive con él. Sofía ya no lloraba. Algo dentro de ella era más fuerte que el ¿Quieres dolor. que me vaya? Samuel la miró, con los ojos de un padre, de un amante, de un hombre entero. Quiero que te quedes, pero como raíz, no como sombra. A la mañana siguiente, el sol salió sin vergüenza, el cielo estaba despejado, y la frontera en silencio. Samuel se fue con los ojos cerrados, y el alma es entregada, no a la muerte, pero a ella. La gente vino, no para burlarse, pero escuchar. Sofía lo recibió en el balcón. No estoy enojado, ni siquiera con miedo, pero con la calma de quien sabe que sobrevivió. Y ahora lleva un nombre. En su lápida ella escribió con su propia mano: Samuel, hombre del silencio, padre del nombre que me dio una vida. Y debajo de eso: aquí yace el último que vio mi alma, antes de ver mi cuerpo. 3 meses después de la muerte de Samuel, el rancho aún respiraba. No como antes, en silencio, pero como un árbol viejo que, incluso solo, florece para alimentar a los pájaros que han perdido su nido. Sofía no abandonó el lugar. De lo contrario, echó raíces. En la valla de entrada colgó un cartel nuevo, escrito a mano, con letras temblorosas: Rancho Navarro de la Frontera, lugar para las que fueron rotas. Y así empezó. Primero vino uno, una niña muda, con marcas en el cuello y un niño en brazos. Luego otro, una anciana a la que habían llamado bruja por tener opiniones demasiado fuertes. Luego, 3 hermanas, hijas de una mujer asesinada por honor. Y en menos de un año, el rancho que una vez albergó solo 2 corazones rotos se convirtió en el hogar de más de 20. Sofía nunca se llamó a sí misma una amante. Ella se autodenominaba cuidadora. Enseñó a plantar, a cosechar, a leer los salmos antiguos y las señales del cielo, pero, sobre todo, enseñó cómo reaprender el propio nombre, porque ella sabía que el mayor robo no fue la tierra, era la identidad. Una mañana, mientras recogía flores para el altar de Samuel, una niña pequeña, de ojos oscuros y cabello revuelto, se le acercó y le preguntó: ¿Todavía lo amas? Sofía sonrió, se arrodilló ante la niña y respondió: Amor, no hay tiempo. ¿Y volverá? Sofía tocó el pecho de la niña. Cuando te mires a ti mismo y no sientas vergüenza, él estará ahí, en ti. La niña no entendió, pero lo guardó como si fuera oro. Esa noche, mientras encendía la vela ante la cruz hecha a mano de Samuel, Sofía dijo: Me salvaste cuando no preguntaste. Ahora te salvo, porque aprendí a escuchar. Pasaron los años, y la frontera cambió. Los hombres dejaron de cazar fantasmas, las mujeres dejaron de esconderse, y los niños comenzaron a nacer con nombres que antes estaban prohibidos, entre ellos Navarro, no por sangre, pero por elección. El rancho Navarro de la frontera se ha convertido en algo más que un refugio. Se convirtió en una escuela, se convirtió en una capilla, se convirtió en una tierra prometida para aquellos que nunca tuvieron ninguna promesa. Allí envejeció Sofía, sin marido. No hay niños de sangre, pero con docenas de niños del alma. Cada año, en el aniversario de la muerte de Samuel, reunía a las mujeres alrededor de la hoguera. Lea el Salmo 91. Y luego dijo:
La justicia no se hace con armas, ni con cuerdas, sino con raíces y con nombres que nadie más pueda robar. Un día, un periodista pasó por la región. Quería saber sobre la mujer que fue ahorcada, sobrevivió y se convirtió en la matriarca de la frontera. Ella le dio la bienvenida con té y pan fresco. Él preguntó, ¿quieres contar tu historia al mundo? Ella sonrió. El mundo ha escuchado tantas voces gritando. Quizás ahora esté listo para escuchar un silencio que salvó. En la lápida de Samuel, que nunca se desgastó, alguien había grabado en pequeñas letras: el que no preguntó, el que simplemente salvó. Y junto a ella, cuando llegó su hora, grabaron: Sofía Navarro, el que fue llamado traidor, y se convirtió en raíz para que otras mujeres nacieran libres. Su leyenda nunca fue publicada en forma de libro, pero lo susurran las ancianas en las cocinas y enseñado por los abuelos en las noches de tormenta, porque en la frontera ya nadie se cuelga por vergüenza. Ahora, allí solo se cuelga lo que florece. Hay historias que terminan con un beso, otros con una muerte. Esto termina con un nombre devuelto, porque no hay frontera más cruel que la que se impone entre quienes nos obligaron a ser y quienes vinimos al mundo a ser. A Sofía la llamaron traidora, pero él nunca traicionó su corazón. A Samuel lo llamaron salvaje, pero él era el que más amaba en silencio. No dejaron hijos de sangre, pero dejaron descendientes de coraje. Y tal vez, quizás tú, que has escuchado hasta aquí, también hayas llevado una etiqueta cruel, un nombre que no elegiste, una historia que intentaron terminar prematuramente. Si es así, escucha atentamente. No eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges hacer con lo que te queda. Y a veces, las raíces permanecen. Raíces que, al ser tocadas por el amor, florecen incluso en el desierto. Si alguna vez te colgaron un nombre que no era tuyo, te invito a renacer en el mío. Si esta historia habló a tu alma, escribe en los comentarios: yo renazco en el silencio que me salvó. Porque en este canal no terminamos las historias. Agente planta futuros.